Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Yo soy Enric y os traigo un vídeo sobre algunos de los mejores juegos de mesa que tenemos en nuestra ludoteca que siempre triunfan. ¿Vamos a jugar una? Y antes de empezar, comentaros que aquí en el canal, ya sabéis, intentamos no solo traer tops, porque últimamente, bueno, me da la sensación de que entras en el canal y ves todo tops, todo, que solo hay tops. Y la idea no es que haya solo tops, sino que haya vídeos que enseñan juegos de nuestra ludoteca. El motivo al final, pues cualquier random, pero más o menos de intentar traer juegos que para nosotros nos han gustado, los hemos disfrutado y sobre todo que nos han funcionado para que los veáis tanto por fuera como por dentro y os hablemos un speed rapidillo de ellos. Así que nada, no me demoro más y ahora sí vamos a empezar aquí en Vamos a Jugar Una. Y el primero que os traigo es un juego ambientado en la Polinesia que nos ha gustado mucho, sobre todo por sus ilustraciones y por cómo funciona el juego así en plan familiar, muy sencillo de aprender, rápido de jugar y muy disfrutable, que clama revancha, que sería este Hawaii, un juego traído por Magic Box Games de 2 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 40 minutos. Aquí estamos ante un juego... A ver, que me saco esto... Tiki, 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 tiki. Perdón, vale. Aquí estamos en un juego donde básicamente tendremos como una especie de islas que tendremos que ir conquistando poquito a poco a lo largo de la partida. Aquí tendremos que ir expandiendo nuestro territorio, comerciar y sobre todo explorar la Polinesia. El arte me encanta, ya veis que aquí están repartidas estas islas donde tendremos que ir yendo y luego tenemos unas cartas que representan nuestros recursos y iremos moviendo a lo largo de todo y sobre todo colocándolos. La magia de esto es que hay un espacio limitado por cada zona de juego. Dependiendo del número que pongas, solo cabrá ese tipo de jugadores. Entonces, bueno, tendremos que ir jugando poquito a poco, ir viendo cómo evoluciona y sobre todo ser muy inteligentes y pícaros para pillar las mejores posiciones. A mí es un juego que siempre me ha funcionado, que es muy rápido de jugar y sobre todo, ¿sabes de esos juegos que enseguida piensas, ostras, somos X personas, no son muy jugones, pero no quieren el típico filler de cartas que todo el mundo se jugaría? Pues entonces, me saco Hawaii y os prometo que este siempre lo disfruto en un montón. En Hawaii lo que vamos a hacer principalmente es expandir nuestra tribu por las islas de los archipiélagos construyendo cabañas, gestionando recursos y haciendo ofrendas a la diosa del mar. La clave está en cómo recogemos los recursos del mercado y en qué islas debemos asentarnos, lo cual lo convierte en un Eurogame muy accesible pero con decisiones interesantes. A lo largo de la partida vas a tener que moverte entre islas, usar bien tu mano de cartas, interactuar con otros jugadores a través del comercio y planificar dónde vas a colocar tus cabañas para maximizar los puntos, todo mientras la diosa del mar condiciona la partida con su presencia. Es un juego donde cada decisión cuenta y donde expandirse sin pensar puede salir muy caro. Lo que más me ha gustado es lo bien que equilibra sencillez y profundidad. Se explica muy fácil, pero hay muchas cositas a tener en cuenta en cada turno. Las partidas se sienten dinámicas, visualmente preciosas y con ese punto de tensión por ver quién se adelanta a construir los mejores sitios. Además, tiene ese mercado con acciones asociadas que le da un giro táctico muy interesante. Como punto negativo, diría que a dos jugadores pierde algo la gracia, sobre todo en la parte de la negociación. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tenerlo en cuenta si vas a jugarlo principalmente en pareja. Lo recomendaría a familias y grupos que busquen un euro ligero con más chicha de la que parece a simple vista. Si te gustaron los juegos como Catan o Takenoko, pero creo que este te puede encantar, porque tiene ese mismo espíritu de expansión y optimización, pero con mecánicas más actuales y muy buen ritmo. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien y que tiene muchísima personalidad. Si te cuadra por temática o tipo de juego, creo que Hawaii te puede dar muchas partidas agradables, especialmente si buscas un euro ligero pero con alma. Y mirad que nosotros aquí en el canal no somos partidarios para nada de las trampas. Al final ensucian mucho la experiencia, la gente no acaba de disfrutar los juegos y sobre todo, ¿qué sentido tiene decir que has ganado haciendo trampas? Pero hay juegos que a veces
te incitan a hacer trampas. Es más, las normas te dicen, no puedes ganar si no haces trampas. Pues aquí un ejemplo claro sería la polilla tramposa, un juego traído por The Beer de 3 a 5 jugadores para 7 años en adelante y con duración de 15 a 25 minutos. No sé qué manía tengo últimamente de que las cajas las pongo al revés, pero bueno. Básicamente estamos en un juego donde hay 5 cartas diferentes más el chinche guardián. ¿Y qué tenemos que hacer en este juego? Pues básicamente es quedarnos sin cartas antes de que los demás. Aquí la magia es que hay cartas que nos tenemos que deshacer de ellas sí o sí haciendo trampas, pero tenemos que ser un poquito legales con el chinche guardián. Me explico. El chinche guardián es un jugador que no puede hacer trampas y tiene que estar vigilando a la gente que no haga trampas. Si les pilla, dice, tú acabas de hacer trampas. Entonces, en ese momento, el chinche guardián pasa a ser de la otra persona y esa persona ya no puede hacer trampas. Es un juego muy dinámico, muy rápido y genera muchos piques y sobre todo muchas risas. Así que ya sabéis, si queréis un juego que se juega enseguida, se explica en un momento, la gente enseguida se pone a jugarlo. Este maravilloso La Polilla Tramposa a nosotros siempre nos ha funcionado, sobre todo por lo versátil que es, y aunque las ilustraciones sean un poquito feillas, ya os digo, como es un juego de cartas en 5 minutos explicado y en 15 jugado. Una pasada sensacional. En La Polilla Tramposa lo que vamos a hacer principalmente es deshacernos de todas nuestras cartas antes que el resto. Y sí, haciendo trampas. La clave está en saber cuándo engañar sin ser pillado por el chinche guardián, lo cual lo convierte en un juego caótico y divertidísimo. A lo largo de la partida vas a tener que jugar cartas en orden, usar las cartas especiales para provocar reacciones en cadena y mientras tanto intentar colar las polillas fuera del mazo sin que te pillen. Es un juego donde cada decisión cuenta, pero sobre todo cada distracción puede ser tu oportunidad para hacer trampas. Lo que más me ha gustado es lo bien que rompe las reglas tradicionales del juego limpio sin sentirse frustrante. Las partidas se sienten rápidas, llenas de risas y sorprendentemente tensas, porque todos están mirando para todos lados. Y aunque al principio parezca una locura difícil de controlar, en cuanto entiendes las dinámicas de engaño, se vuelve tremendamente adictivo. Tiene ese punto de interacción constante y humor absurdo que hace que cada ronda sea un caos distinto. Como punto mejorable, diría que es un juego que solo brilla si el grupo entra en el juego y acepta el espíritu de hacer trampas. Si hay alguien demasiado rígido con las normas o al que no le gusta el caos, puede no disfrutarlo tanto. Lo recomendaría a grupos de amigos o familias que busquen un juego para reírse, moverse y romper con lo habitual. Si te gustó Los Hombres Lobo o Jungle Speed, creo que este te puede encantar, porque tiene ese punto de descontrol y picardía que genera muy buen ambiente. En definitiva, un juego que rompe las reglas para ofrecer una experiencia única. Si te apetece algo loco, muy social y con licencia para hacer trampas, este juego es un acierto asegurado. Y quien no de pequeño ha jugado a las típicas grúas que teníamos como una especie de palanca donde íbamos, digamos, intentando conseguir peluches para ver si nos llevamos el grande y al final, por lo que sea, pues o nos llevamos nada o simplemente nos llevamos el pequeñito como de consuelo. Pues aquí os traigo este maravilloso Grúa de Peluches, un juego traído por Rocket Lemon Games de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 20 minutos. Aquí de verdad me ha traído muy buenos recuerdos de la infancia, porque básicamente se trata de estas máquinas que os he comentado, donde cogíamos con la palanca, lo movíamos y un peluche. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Pues literalmente controlar la palanca, darle al botón y a ver qué sale. Es un set collector bastante entretenido, donde tendremos que ir sobre todo seleccionando y decidir si movemos la grúa o por otro lado recargamos las palancas para intentar volver a tener más fuerza. Hay de todo tipo de peluches y en la cuadrícula tendremos que ir moviéndolo, pero cuidado, porque los demás nos pueden robar las acciones y con el tipo de, según los peluches que nos salgan según que otros, obtendremos más puntos o otro. A nosotros nos ha gustado mucho, sobre todo porque las ilustraciones de las cartas son muy cookies, ¿vale? O sea, es un juego que entra muy rápido por los ojos y enseguida cuando ves la palanca dices, ostras, ¿esto es lo que creo que es? Sí, sí, es exactamente eso. ¿Y qué queréis que os diga? Al ver un capibara nos enamoramos de él. Porque ya sabéis que el logo del canal son capibaras y bueno, al final, ¿qué os voy a decir de Grúa Peluches? Que no sepáis ya. Un juego que es súper entretenido, muy adictivo, tiene algún que otro pique y un familiar excelente para cualquier mesa.
En Grúa de Peluches nos encontramos con un juego de programación y orientación espacial muy visual. El tablero muestra una cuadrícula llena de animalitos y nuestro objetivo es mover la grúa hasta uno de ellos para capturarlo. Para hacerlo, no movemos la grúa directamente, sino que primero programamos el recorrido usando las cartas de flechas, avanzar, girar, subir o bajar. Cuando creemos que el recorrido es correcto, pulsamos el botón y comprobamos si la grúa llega al peluche elegido. En mesa es un juego muy físico y muy divertido. Hay muchas emociones al planificar el recorrido y todavía más cuando llega el momento de pulsar el botón. Funciona genial tanto a niños como con adultos, porque todos acabamos dudando alguna vez entre izquierda y derecha y eso genera risas constantes. Como punto mejorable, los jugadores más expertos pueden sentirse que el reto se queda algo corto con el tiempo. Es un juego muy pensado para un público familiar, así que no profundiza en gran estrategia, sino agilidad y aprendizaje. Grúa de Peluches es ideal para familias, colegios y para jugar con niños a partir de 6 u 8 años. Es perfecto para trabajar orientación espacial, laterabilidad y planificación de forma totalmente lúdica. Y además es de esos juegos que también enganchan a adultos. En resumen, Grúa de Peluches consigue traer la emoción de la feria a casa, pero usando la cabeza en lugar de monedas. Un juego divertido, educativo y muy fácil de sacar a mesa. Soy consciente que desde pequeños nos han enseñado que hay que competir y hay que ser el mejor, pero a veces hay juegos que nos invitan a cooperar, y esto mismo es la premisa que nos trae Infiltraidores. Otro juego que os vuelvo a enseñar al revés, Infiltraidores. Un juego traído por Maldito Games de 2 a 5 jugadores para 8 años adelante y con una duración de 20 a 30 minutos. Aquí estamos ante un juego que básicamente seremos miembros como de una especie de corporación y tendremos que descubrir a los espías. Cada uno de ellos tenemos como una especie de espía en nuestra zona de juego y la gente tiene que intentar derrotarlo, ¿vale? A lo largo de... hay una carta especial, digamos, que, por ejemplo, el 6 verde, pues los demás tienen que adivinar que tenemos el 6 verde. A lo largo de preguntas y pistas que vamos a ir haciendo, vamos a intentar sacar cartas para que la otra persona eh, redondee, digamos, las que hemos acertado o las que descartamos. Al final de todo nos tiene que quedar un número en concreto y un símbolo en concreto o un color. Y cuando lo acertemos, cogemos una bala de la recámara, cogemos la pistola de cartón que tendremos aquí en medio con las balas y disparamos. Es un poquito atrecho y me habría gustado que tuviera un toquecillo un poquito más realista. Pero bueno, dentro de lo que cabe, como es un juego de cartas, no le pedimos más. Con el rotulador vamos a ir marcando las cosas y tiene una rejugabilidad espectacular. Aquí dentro hay unos cuantos casos, no sé si que habían 20 o 30 casos, que vamos a ir planteando diferentes situaciones donde los jugadores vamos a ir disfrutando. Lo que me ha gustado mucho es que es de esos juegos que no te echas una partida, sino que estás todo el rato enganchado al juego y te mantiene vivo. Es decir, estás todo el rato viendo cómo funciona, sobre todo intentando cooperar con tus compañeros. Y de estos juegos, que cuanto más lo juegas, mejor más lo disfrutas y mejor se juega. Porque ya ves de qué picogea cada grupo, vas viendo más o menos las pistas que te van dando y por dónde van las intenciones y ¡fua! Este Infiltraidores a nosotros nos encantó en 2025 y sigue triunfando en este 2026. En Infiltraidores lo que vamos a hacer principalmente es cooperar para descubrir quiénes son los infiltrados dentro de nuestra organización. La clave está en cómo gestionamos las cartas y en las pistas que vamos dejando, que siempre deben basarse en el palo o en su número múltiplo o divisor de otro. A lo largo de la partida vas a tener que deducir, comunicarte de forma muy precisa con el resto y arriesgar cuando sea necesario, porque cada pista cuenta. Es un juego donde cada decisión puede acercarte a resolver el misterio o confundir al grupo. Lo que más me ha gustado es lo bien que combina lo accesible con lo desafiante. Se explica en un momento, pero cuando entras en la dinámica de dar pistas y atar cabos, se vuelve muy adictivo. Las partidas se sienten tensas y muy cooperativas, porque todo el mundo está pendiente de cada detalle y además, con las 20 misiones diferentes, cada partida tiene un aire nuevo y mantiene la frescura. Como punto negativo, diría que al inicio puede costar un poco de entender cómo dar buenas pistas sin romper las reglas, y hasta que pillas el truco puede generar dudas. No es grave, pero sí algo que conviene tener en cuenta las primeras partidas. Lo recomendaría a grupos que disfruten de juegos cooperativos de deducción, tanto familias como jugadores más habituales que quieren un reto ligero pero con mucha interacción. Si te gustan los títulos como The Crew
o Hanabi, este te puede encantar porque comparte esa atención de descifrar la información a partir de pistas limitadas. En definitiva, un juego que mezcla cooperación y deducción con una forma muy fresca y mucha rejugabilidad. Si te atrae la idea de cazar infiltrados en grupo, creo que este lo disfrutarás a fondo. Como ya sabéis los que nos seguís desde hace tiempo, somos muy fans de los juegos de planetas, sobre todo de todo el tema espacial y demás, y este Galileo Galilei no podía faltar en nuestra ludoteca. Un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 13 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Aquí estamos en un juego que a nosotros siempre hemos disfrutado porque lo que nos da sobre todo es mucha variedad. Tiene un mollón de mecánicas, o sea, tenemos el tema del telescopio, que tenemos que avanzar de 1 a 3 casillas para elegir una acción y entonces realizarla. Luego tenemos lo del tema de los dados, que fortalecerán o no las acciones principales. Las cartas, el tema de la Inquisición, cómo tenemos que persuadirla para que no nos quiten puntos, el tema de los cometas. Es un juego muy repleto que quizás pecaría de deciros que es un familiar, vamos a decirle un familiar plus, rozando la línea de experto, porque hay muchas microacciones que tenemos que gestionar y sobre todo hay que tener cuidado porque la podemos liar con el tema que os he comentado antes de la Inquisición y si no nos persuadimos suficiente perderemos reputación y al final el que tenga más puntos habrá ganado. Me encanta el funcionamiento de este juego, el cómo fluye, el cómo vas viendo cómo colocarte, el ir haciendo acciones y cómo tienes que jugar con las cartas que tienes en el mercado para obtener las que más te interesan. Es una chulada y de verdad, a nosotros nos encanta sobre todo porque cada uno hace su juego, pero tiene esa interacción mínima de mercado que siempre acompaña a cualquiera. Es muy divertido también el tema de ir moviendo digamos, el telescopio según hacia dónde queremos observar. Aquí tenéis los dados que mutarán las acciones principales y nada, ya os digo, tenemos la expansión de Galileo Galilei que da una especie de poder nuevo aquí y es que las cartas son sensacionales y es un juego que me parece muy bonito, que es precioso también para la ludoteca. Fijaos que los laterales tanto de un lado como de otro son diferentes y lo podéis colocar como queráis. Así que nada, este Galileo Galilei a nosotros nos ha convencido muchísimo y siempre que sale, triunfa. En Galileo Galilei lo que vamos a hacer principalmente es descubrir astros y constelaciones usando uno de los primeros telescopios de la historia, mientras competimos por ser el astrónomo más prestigioso. La clave está en moverte por un rondel de acciones, combinarlas de forma estratégica y gestionar tus descubrimientos antes de que te penalice la Inquisición, lo cual lo convierte en un Eurogame de peso medio muy ágil, tenso y con decisiones interesantes. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar dados, mejorar acciones, observar cuerpos celestes, avanzar en diferentes tracks y cumplir contratos, todo mientras las fichas de Inquisición y los bloqueos del rondel complican cada vez más la planificación. Es un juego donde cada decisión cuenta muchísimo para optimizar tus movimientos y evitar ser penalizado en el reencuentro final. Lo que más me ha gustado es lo bien que combina el sistema de rondel con la precisión constante de la Inquisición y los requisitos de los descubrimientos. Las partidas se sienten muy estratégicas, con ese punto de carrera por aprovechar las mejores acciones antes de que queden bloqueadas, y aunque al principio puede parecer denso, en cuanto entiendes cómo encajan las acciones, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de tensión continua por gestionar bien los inquisidores y no descolgarte en los criterios de puntuación, que hace que cada partida sea distinta y muy ajustada. Si tengo que decir algo negativo, diría que el juego puede hacerse repetitivo si se encadenan varias partidas seguidas sin variar mucho los objetivos o sin modular la precisión de la Inquisición. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas juegos donde cada partida cambie radicalmente de dinámica. Lo recomendaría a quienes disfrutan de euros medios con rondel y mecánicas de optimización, pero quieren partidas de ritmo ágil y con una intención indirecta muy tensa. Si te gustó Woodcraft o Luna Maris, Galileo Galilei te puede encantar, porque ofrece ese equilibrio entre planificación estratégica y adaptación a las circunstancias de cada turno. En definitiva, un juego que me ha sorprendido muy positivamente por su frescura dentro de los euros de rondel. Si te atrae la temática astronómica, te gustan los retos de planificación y quieres un juego que te exija pensar cada turno, Galileo Galilei puede ser una grandísima adición a tu colección. Y vamos con el siguiente, que sería este maravilloso
Paddy, un juego traído por Dos Tomates Games de 2 a 4 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 40 minutos. Aquí tengo que decir que es un juego del universo de... es una especie de trilogía, ¿vale? Que sería Coral, Islet y por último ha salido este 2025 Paddy. Básicamente aquí también trabajamos con la puntuación de las mayorías, pero en este caso con arrozales y con saltos de agua, donde tendremos nuestros 3 animales y los tendremos que ir colocando a lo largo de la partida. Tendremos cartas de evento que influencian mucho durante toda la ejecución de los turnos y básicamente lo que tenemos que ir haciendo son una colocación de trabajadores en parcelas y sobre todo primero colocaremos digamos las losetas, después colocaremos los animales si queremos y después en el caso de que haya por ejemplo saltos de agua tienen que tener 4 niveles de altura, colocamos el salto de agua donde queramos y cuidado porque nuestro animal para puntuar tiene que estar en esa parcela. Al final, la puntuación trata de mayorías, sobre todo, por ejemplo, si tenemos animales en un piso 2 y hay 3 animales, pues tenemos que contar cuántos animales de cada hay de cada uno y el que tenga más puntuará tantas casillas que hay en esa loseta activa más los niveles. Por lo tanto, si está en un tercer nivel y hay 3 casillas, sería 3 por 3, que serían 9 puntos. Así que nada, es un juego donde vamos a ir puntuando a lo largo de 4 rondas, ir colocando y sobre todo ir haciendo crecer esta isla y en el momento en que se gane la partida, que acabe las 4 rondas, se acabará la partida y realizamos la puntuación. Un juego que a mí me ha gustado mucho, que este universo, tanto Coral para ver cómo se puntúa desde arriba, como Islet que tienes que ahogar huevos para confeccionar la mayoría, o este Paddy con los arrozales y los animales y los saltos de agua, nos han encantado. Así que nada, os invito muchísimo a probarlo porque es una pasada. En Paddy estamos ante un juego de colocación de losetas y control de mayorías con un tablero tridimensional muy llamativo. A lo largo de la partida, los jugadores van construyendo arrozales en diferentes alturas, creando terrazas mientras colocan sus animales para intentar dominar esa zona. Además de construir, hay que tener muy en cuenta el agua, ya que en las terrazas bien irrigadas darán más puntos al final de la partida. Las reglas son sencillas, pero cada decisión de colocación importa mucho, porque una loseta mal puesta puede beneficiar más a tu rival que a ti. En mesa, Paddy se siente como un juego muy táctico y con bastante interacción. El tablero va creciendo en 3 dimensiones y eso hace que cada turno sea muy visual y fácil de leer, incluso para los jugadores poco habituales. Es de esos juegos donde estás constantemente mirando qué hacen los demás, calculando mayorías y buscando el momento justo para colocar tus animales y aprovechar el agua. Como punto mejorable, puede que a algunos jugadores les resulte algo más abstracto de lo que parece a primera vista, y aunque el tema está bien integrado, al final es un juego muy centrado en mayorías y colocación, así que quien busque una narrativa fuerte quizás lo note más frío. Paddy es un juego ideal para familias, jugadores ocasionales y quienes disfruten de jugar de juegos abstractos con un punto de estratégico. Y funciona muy bien tanto con adultos como niños un poco más mayores, y es perfecto para quienes valoran juegos visuales, tácticos y con interacción constante. En resumen, Paddy es un juego muy elegante, accesible y muy bonito en mesa, que esconde más estrategia de lo que parece. Una opción muy recomendable si te gustan los juegos de mayorías y la colocación de los setas con un toque diferente. Y el siguiente que os traigo ahora, a mi novia le encanta, o sea, mi pareja siempre le flipa sobre todo porque no es muy jugona, pero me es fácil de sacarle juegos así como rapidillos para romper un poquito la rutina y sobre todo, trágicamente, para machacarme. ¿Qué sería este? Lucky Numbers, en este caso la edición deluxe, un juego traído en este caso por Tiki Edition y Accessible Games de 1 a 5 jugadores para 8 años adelante y con duración de 20 minutos. Aquí estamos ante un juego que originalmente en España está traído por Tranquis Games, pero en este caso en la versión deluxe, pues como está enfocada también sobre todo en gente que tiene problema de visión, ¿vale? Es como que le da un toquecillo un poquito más, bueno, que Accessible Games, que se dedica sobre todo a sacar juegos adaptados a personas pues, que tienen problemas o de movilidad o de visión y demás, para que la gente lo pueda jugar y que los juegos sean para todo el mundo, que me parece una edición genial. Y la verdad, las losetas de aquí vienen con braille, ¿vale? Si os fijáis, los tréboles tienen braille encima, tiene un poquito de relieve también la propia loseta, y luego tenemos tableros a doble troquel, que esto no está en la versión normal. ¿Y cómo funciona esta Lucky Numbers?
básicamente tenemos este tablero, cada uno que tenemos aquí, y tenemos tréboles por encima de la mesa. Y lo que tenemos que hacer, tan sencillo es en nuestro turno, intentar ordenar de menor a mayor, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, siempre respetando que siempre, digamos, en la zona de arriba, más a la izquierda, el más pequeño y luego el más grande a medida que nos acercamos a la otra esquina. Es un juego donde el turno es muy rápido y sobre todo te echas unas risas porque ves las miradas de la gente y cuando llevas muchas partidas o incluso en la segunda, ya no solo estás mirando tu propio tablero, sino que estás mirando lo que le dejas a los demás. Porque claro, al principio tú coges una loseta, ¿vale? La levantas, está en boca abajo, la levantas y miras el número y tú decides si ponerla o por el contrario dejarla o cambiarla por una loseta que ya tienes en tu tablero. Y aquí está la magia del juego. Qué bien las risas, las miradas de cómo me dejo es eso, te voy a fundir y ¡buah! Es una pasada genial. Nosotros lo pasamos genial, aunque muchas veces caiga sucumbido ante mi pareja. Este juego es una pasada y siempre triunfa. En Lucky Numbers lo que vamos a hacer principalmente es colocar números en una cuadrícula de forma ascendente, como si intentáramos ordenar un pequeño jardín numérico. La clave está en organizar bien las filas y columnas, aprovechando la información visible y tomando decisiones rápidas, lo cual lo convierte en un juego ligero, pero con más estrategia de la que parece. A lo largo de la partida vas a ir robando fichas de trébol con números del 1 al 20 y tendrás que decidir si las colocas, las cambias o las descartas para mantener tu tablero lo más ordenado posible. Es un juego donde cada ficha cuenta y saber cuándo arriesgar o esperar puede marcar la diferencia entre ganar o quedarte a las puertas. Lo que más me ha gustado es lo bien que escala a distintos números de jugadores y lo rápido que se juega. Las partidas se sienten ágiles, accesibles y con ese punto de ¡venga, una más!, que tanto gusta, y aunque parezca muy sencillo, tiene margen para pensar y optimizar cada movimiento. Además, el modo solitario con retos es un añadido perfecto para seguir jugando incluso aunque no haya grupo. Si tengo que decir algo que quizás no guste a todo el mundo, diría que el azar puede fastidiar alguna jugada clave, sobre todo al final de la partida. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si prefieres juegos con control total sobre lo que haces. Lo recomendaría a familias, jugadores ocasionales o quienes busquen un filler elegante, diferente, perfecto para abrir o cerrar una sesión de juego. Si te gustó Take It Easy o juegos tipo Caruba, creo que este te va a encantar, porque mezcla azar y orden de forma muy adictiva. En definitiva, un juego que demuestra que la sencillez bien diseñada puede ser divertidísima. Si te atraen los juegos rápidos, visuales y con un punto de táctica, Lucky Numbers puede darte muy buenas partidas. Y vamos con el siguiente, que es un juego donde la mecánica y la temática están muy bien implementados. Básicamente os traemos aquí este maravilloso, un juego traído por SD Games de 3 a 5 jugadores para 8 años en adelante, 14 años en adelante y con duración de 30 minutos. Aquí estamos ante un juego donde temáticamente, digamos que la economía se ha ido al garete y tenemos que rescatar las empresas más grandes del país imprimiendo dinero. Aquí la magia es que se trata de un juego de subastas, pero en este caso nosotros somos los que imprimimos el dinero. Es decir, nosotros ponemos el valor que ponemos en la subasta. ¿Cuál es la magia? Que hay que tener cuidado, porque como al final de la partida, aunque tengamos todo el emporio comprado, seamos los que le hemos metido más dinero en todo el juego, perderemos la partida y no podremos tener opción a puntuar. Así que bueno, ya os digo, es un juego muy loco, que es muy versátil, sobre todo cuando todo el mundo está metido dentro del juego, porque ya sabéis que muchas veces cuando estamos jugando, si no estamos metidos dentro del juego, si no nos apetece jugar, si nos parece aburrido o la mecánica o la temática no van con nosotros, se puede hacer un poquito cuesta arriba y en este juego se nota un montón cuando todos los jugadores no están por la labor. Sobre todo en que la magia es cuantos más mejor, porque así las subastas son más locas, nos podemos permitir hacer subastas más tímidas o más, digamos, forzadas, y aquí, sobre todo, lo que más me gusta es que al principio puedes poner $1.000.000 y luego a partir de ahí la gente mirarse y decir, vale, se ha calentado, pero entonces yo ya puedo jugar con que puedo apostar más de $1.000.000, porque claro, como él de momento va a ser el que se va a quedar atrás, así que, ¡buah! Me encanta cómo funciona, cómo bailando el juego y sobre todo los fareleos y los triples que se tira la gente con este son una pasada.
En QE lo que vamos a hacer principalmente es pujar por empresas con el objetivo de salvar la economía de nuestro país, aunque imprimiendo dinero sin límites. La clave está en poder escribir cualquier cifra en tu cheque, sin restricciones, lo cual lo convierte en un juego de subansas muy tensas y único. A lo largo de la partida vas a tener que calcular riesgos, pujar en secreto, deducir qué están haciendo los demás y construir la mejor colección de empresas posibles, todo mientras intentas no ser el jugador que más dinero haya gastado. Es un juego donde cada puja puede ser decisiva y donde ir con cuidado o ser ambicioso te puede llevar al éxito o a la eliminación. Lo que más me ha gustado es lo original que resulta. No hay dinero físico ni límite de puja, y eso lo convierte en una experiencia distinta a cualquier otro juego económico. Las partidas se sienten rápidas, con mucha interacción y tensión constante, y aunque al principio cuesta creerse que puedas escribir 1000 millones, muy pronto te metes en la dinámica y no quieres parar. Además, tiene ese punto de faroleo y deducción que engancha muchísimo y hace que cada partida sea distinta. Como punto negativo, diría que nos cala igual de bien a todos los jugadores. Como Bass brilla es a 4 jugadores. Tampoco faltan algunos momentos donde el azar influya un poco en las losetas que aparecen, pero no es algo que arruine la experiencia. Lo recomendaría a jugadores que disfrutan de las subastas, la deducción y los juegos con una vuelta de tuerca. Si te gustó The Stage o High Society, creo que este te puede encantar, porque tiene un concepto similar, pero con un giro más extremo y más directo. En definitiva, un juego que tiene muchísima personalidad y que siempre genera conversaciones tras cada partida. Si buscas algo diferente, económico y con mucha tensión en pocos minutos, QE puede ser una gran sorpresa. Y vamos con el siguiente, que me ha encantado sobre todo la temática y cómo hila la mecánica o las múltiples mecánicas que tiene el juego. Es un juego sobre todo que tiene muchos minijuegos dentro del propio tablero y te da mucho juego a la hora de expandirte y sobre todo de elegir qué vas a hacer en cada turno. Os hablo, por supuesto, aquí de Mennefer, un juego traído por Ludonova e distribuido por el grupo Asmodee de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. No es que sea un juego extremadamente difícil, pero ya estamos empezando a tocar unos juegos un poquito de expertos de iniciación. Para esos juegos de que tienes que gestionar recursos, que tienes que ver exactamente dónde te colocas y ver qué haces con la comida y con los angs, ¿vale? Que son los recursos principales del juego que nos van a permitir hacer unas acciones u otras. Luego tenemos el tema de las sacerdotisas que van al templo. Tenemos lo del el tema del río. Cómo tenemos que ir construyendo la pirámide y cogiendo ciertos recursos. Me parece fascinante. Es decir, cómo fluye sobre todo y lo bien que hila todo. Porque como os he dicho, hay muchos minijuegos dentro del propio juego. Es decir, junta tantas mecánicas y tantas, digamos, maneras de jugar que la verdad es que no sabría decir si hay una estrategia en particular, porque tenemos el tema de las ofrendas, luego el tema de las momias, que podemos girarlas luego para ejecutar ciertas acciones e ir subiendo a lo largo del track de puntuación. Me encanta, es decir, es súper versátil y aunque la primera partida tengo que reconocer que es un poquito durilla, porque veis el mapa y decís, ¡buah! Me parece abrumador, luego a partir de ahí es como que evoluciona bastante bien, sobre todo mi recomendación como el manual está bien explicado, pero yo diría que me gustaría que estuviera un poquito más, que hubiera más detalles, sobre todo con imágenes, y que fuera más fácil y más transparente. Si no tenéis dudas, miraos un vídeo rápido de cómo se juega y luego volveos a leer el manual en esas partes de que no os acaba de convencer. Lo veréis clarísimo y sobre todo lo vais a disfrutar un montón. Así que nada, para el penúltimo juego de hoy os traigo Mennefer, que siempre que lo saco, mis colegas les fascina y triunfa 100%. En Mennefer lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar y contribuir a los grandes proyectos del antiguo egipcio mientras gestionamos aprendices, recursos y acciones. La clave está en un sistema de selección de acciones muy medido, donde el momento en que activas y promueves a tus trabajadores marca el ritmo de tu progreso, lo cual lo convierte en un euro medio duro muy estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que construir pirámides, comerciar por el Nilo, embalsamar, redactar pergaminos y avanzar en múltiples frentes, todo mientras gestionas bien tu economía y tu secuencia de acciones. Es un juego donde cada decisión pesa y donde optimizar cada ronda puede marcar una gran diferencia en la puntuación final.
Lo que más me ha gustado es lo fluido que resulta para la profundidad que tiene. Las partidas se sienten exigentes pero muy dinámicas, con muchísima variedad de caminos para puntuar y una estructura que premia la consistencia a lo largo de 3 eras. Además, tiene ese punto de presión para mantener el ritmo y compensar diferencias de puntuación que le da tensión a cada turno. Como punto negativo, diría que el sistema de selección de acciones se parece bastante al de otro juego del mismo autor, lo cual puede restarle algo de originalidad. Tampoco escala igual de bien a todos los jugadores, siendo más tenso y competitivo con el máximo de participantes. Lo recomendaría a jugadores con experiencia en euros que buscan un reto estratégico ambientado en el antiguo Egipto, con múltiples vías de puntuación y planificación a medio plazo. Si te gustó Teotihuacán o Tiletum, este puede encantar, porque ofrece un toque similar con una estructura muy cuidada y una gran progresión partida a partida. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien por su ritmo, profundidad y ambientación. Si te atraen los euros exigentes y bien diseñados, Mennefer tiene todo para quedarse mucho tiempo en mesa. Y vamos con el último de hoy, un juego que para nosotros es de los mejores roll and ride que tenemos y que os voy a decir de este maravilloso Optimus, un juego traído por The Beer de 1 a 4 jugadores para 8 años en adelante con una duración de 30 minutos. Nos lo compramos de los primeros juegos de nuestra ludoteca, recomendado por La Mesa de Dan, que era un canal que nosotros veíamos muchísimo cuando empezamos en el mundo de los juegos de mesa. No teníamos nuestro propio canal, pero nos nutríamos sobre todo de las recomendaciones de David, que es un tío genial, nosotros lo hemos conocido en persona y es majísimo, tiene su editorial Toy Games y la verdad es que está intentando hacer un trabajo espectacular. Así que bueno, desde aquí un saludo y ya sabéis, Optimus a nosotros nos encanta porque se trata de un roll and ride que tendremos que ir tirando los dados y elegir cuáles nos quedamos, ¿vale? Y cuidado, y aquí está la magia, porque nosotros elegiremos cuáles nos quedamos y tenemos que también decidir obviamente con lo que nos quedemos será lo que los demás pueden decidir usar, tantos dados como ellos crean conveniente. Es un juego que es muy versátil, sobre todo que se disfruta un montón, que vas ahí tachando y vas usando los poderes. Tienes mogollón de hojas, nosotros nos hemos gastado más de la mitad porque este juego es para darle partida tras partida. Y es sencillito, una caja pequeña, ya veis estos dados, tenemos como una especie de cartón dentro de la caja que simula que es una bandeja donde iremos decidiendo los dados y los rotuladores para ir tachando las acciones que vamos haciendo y los dados que vamos consiguiendo. Me encanta, o sea, es de los juegos de iniciación del Roll and Ride, creo que es de lo mejorcito que tenemos en nuestra ludoteca y siempre que nos dicen de jugar un Optimus nos lo echamos encantados porque se explica enseguida y se juega en otro rato rápido. Muy chulo y sensacional. En Optimus lo que vamos a hacer principalmente es tirar dados, elegir combinaciones y anotar resultados en distintas secciones de nuestra hoja personal para maximizar la puntuación. La clave está en el sistema de selección con bloqueos de dados, lo cual lo convierte en un juego muy adictivo, rápido y con un equilibrio genial entre azar y estrategia. Durante tu turno como jugador activo, lanzarás los 6 dados y seleccionarás uno. Los de menor valor quedan bloqueados y no se pueden volver a lanzar. Repetirás el proceso 2 veces más hasta quedarte con 3 dados. Cada dado lo anotes en una sección concreta, cumpliendo sus requisitos, y al final del turno los demás jugadores también podrán usar uno de los dados bloqueados. Además, podrás gastar bonificaciones para anotar dados extras y desbloquear efectos. Es un juego donde cada decisión cuenta, porque una elección arriesgada puede darte un combo o dejarte sin opciones. Lo que más me ha gustado es cómo mantiene el ritmo y la tensión constante en cada ronda, sin perder fluidez en ningún momento. Las partidas se sienten muy dinámicas, con poco entreturno y cada tirada es una pequeña decisión estratégica. Y aunque al principio parece simplemente un juego de tirar y anotar, en cuanto ves cómo encadenar los efectos y desbloqueos, se convierte en una especie de puzzle que quieres resolver a la perfección. Además, tiene ese punto de interacción indirecta con los dados bloqueados que genera bastante tensión sin necesidad de confrontación directa. Como punto mejorable, diría que al principio puede abrumar un poco la hoja por la cantidad de símbolos y secciones que hay que entender. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si vas a jugarlo con gente que aún no está habituada a los roll and ride más complejos.
Lo recomendaría a grupos que ya han probado otros Roll and Ride como Welcome to y que buscan algo con más control y combos constantes. Si te gustó Cartógrafos o Trek 12, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más interacción por la gestión de dados y una tensión más marcada turno a turno. En definitiva, un juego que consigue combinar mecánicas conocidas con una vuelta de tuerca muy divertida y adictiva. Si te gustan los juegos de dados con decisiones constantes, Optimus es uno de esos que vas a querer jugar una partida tras otra. Y hasta aquí otro vídeo de algunos de los mejores juegos de mesa que siempre triunfan. Ya habéis visto que es una variedad de juegos bastante variopinta y sobre todo muy interesante, donde algunos son novedades y otros tienen sus añitos, pero no por ello son malos juegos. Aquí estamos ante juegos como Infiltraidores, que ha sido un descubrimiento de 2025 cooperativo genial. Hawaii, que ya tiene sus añitos, pero de colocación de trabajadores muy chulo y de ir conquistando islas. Luego tenemos un clasicazo increíble, La Polilla Tramposa, donde hacer trampas está bien visto. Luego tenemos Paddy. Aquí estamos ante un juego de arrozales que veo que está al revés, lo voy a cambiar ahora mismo, donde básicamente iremos colocando nuestros animales para conseguir el máximo de puntos posibles mientras emplazamos todos los arrozales y los animales. Este que de subastas, donde el dinero es infinito y es una pasada ver cómo funciona y ver cómo la gente se vuelve loca. Luego, otro que tengo al revés, no sé qué me pasa hoy. Luego tenemos aquí Grúa de Peluches, que también ha sido un juego que nos ha sorprendido en 2025, genial y muy entretenido. Este Optimus, que es un Roll and Ride que es una pasada y diría que es el top 1 de nuestra ludoteca. Y si queréis un juego familiar pero con un toque un poco más allá, que sería un intermedio tirando a experto, Galileo Galilei para el descubrimiento astronómico de los cuerpos estelares es una pasada. Con el tema de la Inquisición, me encanta. Así que nada, no me enrollo demasiado, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si os han gustado los juegos de hoy, y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle me gusta, suscribiros, darle al hype, comentarios, bla bla bla, y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien, muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.